Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, Sanación, Conciencia y Propósito. Soy Claudia Martínez Pardo y hoy vamos a caminar juntos por un tema que duele, que incomoda, pero que a la vez nos libera profundamente. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Hoy vamos a hablar de los límites saludables, porque poner límites no es un acto de frialdad, es un acto de amor, de autocuidado y de respeto, un acto de dignidad y de merecimiento. Poner límites saludables es honrar tu energía y tu paz interior. Así que hoy me gustaría que entendamos juntos por qué nos cuesta tanto poner límites, cómo se origina esa dificultad en la niñez, qué consecuencias tiene no saber ponerlos y cómo empezar con ejercicios concretos a practicar el arte sagrado de decir hasta aquí. Así que respira profundo conmigo y empecemos, porque este episodio va a ser seguramente uno de los más extensos, pero también uno de los más intensos de la temporada. ¿Qué son realmente los límites? Los límites saludables son líneas invisibles que marcan qué estás dispuesto a dar, a recibir y a tolerar en tus relaciones, en tu trabajo y en tu vida diaria. Implican poder decir sí y no de manera coherente con tus necesidades, con tus valores y con tus emociones, y sin invadir al otro ni permitir que te invadan. Aprender a poner límites saludables es clave para nuestra autoestima, para los vínculos sanos y para la salud mental en general. Los límites son la forma en que una persona se cuida, se protege y se hace respetar, mientras cuida también el vínculo con el otro. Establecer límites sanos protegen tu tiempo, tu energía, tu cuerpo y tus emociones y te permiten sostener relaciones recíprocas donde hay respeto, cuidado y responsabilidad mutua. Los límites no son muros, no son barreras que aíslan. Los límites son fronteras emocionales que protegen tu energía, tu dignidad, tus necesidades y tu paz interior. Decir no puedo o esto no me hace bien es tan importante como decir sí desde un lugar auténtico. Un límite no es un castigo, es una clarificación. Un límite no es distancia, es cuidado interno. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto poner límites? Aquí viene la parte más profunda y en la que voy a intentar darte la mayor información posible. Para empezar, tenés que comprender que la incapacidad de poner límites no se origina en la adultez, nace casi siempre en la infancia y en la forma en que se educó y se acompañó emocionalmente al niño. Te voy a describir cada uno de los tipos de influencia familiar que determinan que el niño desarrolle la dificultad y a veces hasta la imposibilidad de poner límites sanos. La primera de esas influencias es cuando la infancia se desarrolla en una familia en la cual los vínculos de amor están condicionados. Es decir, si el afecto se retira de forma reiterada cuando el niño se opone, se frustra o expresa un desacuerdo.
El niño interioriza que para no perder el amor de sus padres debe adaptarse, callar o hacerlo todo bien para los demás. Más tarde, decir no despierta culpa, miedo al rechazo, al abandono o a ser etiquetado como egoísta. De este modo, los niños aprenden que recibir amor depende de complacer, que decir no trae castigo o rechazo, que sus necesidades son demasiado para los adultos responsables, que sus emociones son un problema y que ser buenos significa aguantar, callar y adaptarse. En definitiva, se convierten en adultos que temen poner límites porque lo asocian con perder el cariño, con generar conflicto o con ser abandonados. La segunda influencia es infancias sin límites claros. La falta de límites genera inseguridad, ansiedad, baja tolerancia a la frustración y problemas de conducta, porque el niño no tiene una guía clara ni aprende autocontrol. Cuando no se establecen normas y límites coherentes en una familia, el niño no aprende a identificar dónde termina el otro y dónde empieza él mismo, lo que le dificulta después decir no o sostenerlo. La tercera influencia corresponde a infancias con límites autoritarios o descalificadores. En contextos muy rígidos, donde el no del niño se castiga, se ridiculiza o se ignora sistemáticamente, el niño aprende que expresar sus necesidades es peligroso o inútil. Esto favorece el desarrollo de patrones de complacencia, un miedo al conflicto y la dificultad para reconocer y defender sus propios derechos en la adultez. La cuarta influencia familiar deviene de hogares donde había caos emocional o con padres con emociones desbordadas. Cuando un niño crece en un ambiente donde las emociones de los adultos son intensas, impredecibles o inestables, su sistema nervioso aprende algo muy importante para sobrevivir. Y es que sus límites no importan, lo que importa es regular al otro. Y esto va dejando huellas profundas. La primera huella es que el niño aprende a leer el ambiente antes que leerse a sí mismo. En hogares con caos emocional, la prioridad para el niño no es su bienestar, sino evitar la próxima explosión. Por lo tanto, el niño aprende a detectar microcambios emocionales en los adultos porque su seguridad depende de eso. Por eso desarrolla una hipervigilancia emocional y antes de registrar sus necesidades se pregunta: ¿cómo está mamá hoy? ¿Qué cara tiene papá? ¿Qué tengo que hacer para que no se enojen? ¿Qué debo callar para no empeorar las cosas? Este patrón se vuelve automático. Se acostumbran a renunciar a su verdad y a su espontaneidad, que es la joya que poseen los niños, para mantener el equilibrio externo. La segunda huella es que el niño se convierte en un pequeño regulador emocional del adulto, en un cuidador emocional del adulto. Cuando un adulto se desborda y llora, grita, explota, se victimiza o desaparece emocionalmente, el niño siente que su rol es consolar al padre o a la madre, mediar en los conflictos, anticipar las explosiones emocionales de sus padres, ceder en sus necesidades y estados emocionales para poder regular las emociones ajenas.
cuidar los estados emocionales de sus padres, hacerse cargo de la estabilidad del hogar, volverse el fuerte o el maduro. Y una de las cosas más tristes, aprende a hacerse invisible, a caminar en puntillas de pie para no molestar. Esto se llama parentificación emocional. La parentificación emocional es una inversión de roles en la que un niño asume la responsabilidad del bienestar emocional de sus padres, quienes esperan que ese niño los consuele y los proteja de las consecuencias emocionales de sus propios actos. Esto ocurre a menudo cuando los padres son vulnerables, como por enfermedad, duelo o adicciones, y a diferencia de la ayuda que un niño puede ofrecer en tareas sencillas en la casa, la parentificación emocional implica un rol de soporte emocional que no es propio de su edad. Este rol jamás debería ser de un niño, pero él lo asume para proteger el vínculo del que depende. Y luego, de adulto, decir no le activa culpa, porque siente que está abandonando a alguien. La culpa en la adultez no es por el límite actual, es por la memoria de ese rol. La tercera huella profunda es que el niño aprende que tener necesidades es peligroso. Cuando el niño ve que el adulto está mal, siente que no tiene espacio para expresar lo suyo, porque piensa, si mamá ya está triste, ¿cómo le digo que yo también lo estoy? O si papá grita, ¿cómo voy a decirle que algo me molesta? Si están inestables, yo tengo que ser el fuerte. Esto es típico en niños cuidadores emocionales. En hogares emocionalmente caóticos, expresar no quiero, me duele, necesito, estoy cansado, quiero esto, puede generar rechazo, desprecio, burla o enojo. Entonces, el niño concluye que sus necesidades complican la relación. Entonces, mejor no las tiene. De adulto, esto se traduce en dificultad para poner límites, vivir para complacer a otros, postergarse, tener miedo a generar conflicto y priorizar siempre al otro. La cuarta huella es que el niño confunde amor con sacrificio. Si los padres solo están disponibles emocionalmente cuando el niño se porta bien, es útil, no molesta, no contradice, entonces el niño aprende que amar es adaptarse, no incomodar, ceder y sostener. Por eso, de adulto poner límites se vive como una amenaza. Poner un límite se siente como dejar de ser digno de amor. Un niño cuidador emocional entiende el amor como cargar, sostener, ceder, adaptarse y ser el que aguanta. De adulto seguirá atrayendo vínculos donde él es el que cuida, incluso a costa de sí mismo. En resumen, niños que cuidaron emocionalmente a sus padres se convierten en adultos que no pueden ponerse como prioridad. Niños que calmaron a sus padres se convierten en adultos que sienten culpa al decir no. Niños que sostuvieron caos se convierten en adultos que no saben dejar de sostener. Y niños que fueron los fuertes se convierten en adultos que no piden ayuda. Y sobre todo, ser cuidador emocional en la infancia
convierte el límite en un acto que se vive como abandono, aunque en realidad no lo sea. Un tema delicado es cómo influye el trauma o el abuso emocional en la dificultad para poner límites en la adultez. Cuando una persona ha vivido trauma o abuso emocional en la infancia, ya sea en forma de gritos, humillación, manipulación, indiferencia, amenazas, control, invalidación o miedo constante, su sistema interno aprende una serie de reglas para sobrevivir. Esas reglas, aunque fueron necesarias en ese momento, terminan siendo un obstáculo profundo para la capacidad de poner límites en la adultez. Primero porque el niño aprende que protegerse tiene un costo emocional muy alto. Cuando un niño intenta defenderse, pedir respeto o expresar algo que le duele, pero la respuesta del adulto es más violencia, burla o castigo, el niño llega a la conclusión que poner límites es peligroso. Y de adulto, esta memoria permanece. Aparece miedo al conflicto, terror a confrontar con otros, paralización al decir esto no me hace bien y una necesidad automática de agradar para evitar un daño imaginado. No es una incapacidad racional, es un reflejo aprendido para sobrevivir. En segundo lugar, el trauma borra la noción de que uno tiene derecho a decir no. El abuso emocional suele ir acompañado de mensajes como eres demasiado sensible o cállate, no exageres, agradece lo que tienes, no te quejes. Estos mensajes no solo invalidan, sino que desconectan al niño de sus propios límites internos. De adulto, esto se siente en pensamientos del tipo no sé si estoy exagerando o capaz que soy yo la que está mal, no quiero molestar, no quiero generar problemas. Las personas no solo no ponen un límite, sino que sienten que no tienen derecho a tenerlos. En tercer lugar, el trauma genera una relación confusa con el amor y con la disponibilidad. Cuando un niño crece en un entorno donde las figuras de apego, mamá, papá o los cuidadores, son a la vez fuente de amor y de dolor, se produce una asociación emocional muy dañina, porque el sistema nervioso registra que la misma persona que lo cuida es la que lo hiere. Esto confunde mucho al niño, porque no puede alejarse del adulto, ya que depende para su subsistencia. No puede cuestionarlo por riesgo a su reacción. No puede enojarse por miedo al castigo y no puede entender por qué quien lo ama también le provoca dolor. Entonces el niño empieza a normalizar que el amor venga mezclado con sufrimiento. La primera asociación dañina es la de amor más control. El adulto justifica el control como amor. El resultado en la adultez deriva en que la persona confunde control con interés genuino y acepta relaciones donde, por ejemplo, le dicen cómo vestirse, qué hacer, le cuestionan sus decisiones o invaden su privacidad. No pone límites porque siente que ese control es cariño. El pensamiento detrás de eso es, si me controla, es porque le importo. La segunda asociación dañina es la de cariño más gritos. El afecto viene después del caos.
Un ejemplo clásico es un padre que le grita al niño, lo humilla o lo castiga y después le dice cosas como, perdón, pero me haces enojar, o yo reacciono así porque te amo. El niño aprende que el amor viene acompañado de intensidad, de miedo y de desregulación. El resultado en la adultez es que la persona siente que es normal, por ejemplo, que una pareja primero lo hiera y luego lo consuele. Ve normal que haya reconciliaciones intensas después del conflicto o que el afecto sea intermitente. No pone límites porque cree que el amor es así. La tercera asociación dañina es la de la atención más manipulación. Se podría resumir en me quieren, pero me lo cobran. Esto ocurre cuando el adulto ofrece atención condicionada, con frases, por ejemplo, si haces esto por mí, te quiero. Si me acompañás, te premio. Si me decepcionás, me enfermo, me voy, te ignoro. Hay una recompensa, sí, pero viene con presión emocional, con culpa y con chantaje. El resultado en la adultez es que la persona acepta relaciones donde la conexión depende de complacer, ceder, sacrificarse y no pedir demasiado. Y no pone límites por miedo a perder la aprobación. La cuarta asociación dañina es la de presencia más maltrato. Se podría resumir en a veces está, a veces me lastima, pero al menos está. Esto es devastador. El niño internaliza que es mejor un amor que duele que ningún amor. ¿Por qué? Porque su supervivencia dependía de ese adulto, por más dañino que éste fuera. El resultado en la adultez es que tolera lo intolerable, se queda en relaciones tóxicas, confunde intensidad con conexión y siente que exigir respeto es pedir demasiado. Los límites no aparecen porque en su memoria emocional ponerlos significaba quedarse solo, inseguro o en riesgo. ¿Cuál es el efecto más profundo? Que la persona crece con una definición distorsionada del amor, pensando que amor es igual a lo que duele, que amor es igual a lo que exige sacrificio, que amor es igual a aguantar y que amor es quedarte aunque te hieran. Y si el amor se asocia al dolor, los límites se sienten como una traición, como si uno estuviera rompiendo el vínculo cuando lo único que está haciendo es protegerse. Cuando un niño recibe una de cal y una de arena, su sistema aprende que el amor es complejo, impredecible y ambivalente, y que para conservarlo debe adaptarse. Por eso en la adultez cuesta decir no, cuesta pedir respeto, cuesta alejarse del maltrato y cuesta elegir el propio bienestar. El límite no duele por lo que implica hoy, duele por lo que significó ayer. El cuarto factor con respecto al trauma que influye en la dificultad para poner límites es que el trauma desconecta al niño de su cuerpo y de su intuición. Para sobrevivir, muchos niños dejan de sentir, apagan el cuerpo, minimizan el dolor y se desconectan de sus emociones. El problema es que los límites más sanos no vienen de la mente, sino del cuerpo, del
esto no se siente bien. Cuando ese cuerpo está apagado, poner límites se vuelve casi imposible porque la brújula interna está desactivada. El quinto factor es que el trauma genera miedo al abandono y a la pérdida del vínculo. Para un niño, perder el lazo con un adulto es una amenaza real de supervivencia. Por eso aprende a no molestar, a evitar conflictos, a sostener la paz y a complacer para conservar el vínculo. En la adultez, esto se manifiesta como miedo a que el otro se enoje, a que se aleje, a quedarnos solos y miedo a perder a quien se quiere. Poner límites activa automáticamente ese miedo primario. Y el sexto factor es que en muchos casos el trauma enseña que es más seguro adaptarse que ponerse firme. Cuando la infancia te enseñó que el otro es impredecible, que el otro tiene poder sobre vos, que el otro define cómo te sentís y que el otro puede lastimarte, tu sistema aprende que lo más seguro es ceder, adaptarte, callar y tolerar. Y no por falta de carácter, sino porque tu historia te enseñó que eso era supervivencia. En resumen, el trauma y el abuso emocional no solo dañan la autoestima, dañan la percepción del propio derecho a tener un límite. El cuerpo tiene miedo, la mente duda de sí misma, el alma asocia el límite con peligro y la persona adulta sigue actuando desde la herida del niño que solo quería sobrevivir. Poner límites en la adultez entonces no es un acto de rebeldía, es un acto de reparación profunda, es enseñarle al cuerpo que ya no está en peligro, es decirle al corazón que hoy sí puede elegir y es devolverle dignidad a la propia existencia. De adulto, el cuerpo reacciona como cuando era niño. Cuando él quiere poner un límite, no es la situación actual la que duele, es la memoria emocional. El cuerpo revive automáticamente la ansiedad, la culpa, el miedo a ser castigado, a ser rechazado y el miedo a romper el vínculo. Por eso cuesta tanto. No es que le falte voluntad, es la consecuencia de una herida temprana. Entonces, no es que hoy no sepas poner un límite, es que tu niña interior o tu niño interior aprendió que hacerlo no era seguro y ese aprendizaje quedó guardado en tu cuerpo y no solo en tu mente. Los límites requieren un permiso interno que nunca recibiste. Ponerte límites a vos mismo o a vos misma es difícil cuando nadie te enseñó que tu voz importa, que tus emociones son válidas, que tu espacio merece respeto y que no estás obligado a sostener a nadie. El trabajo de sanación es justamente ese, darte ese permiso hoy. ¿Y qué consecuencias trae no poner límites? Hablar de esto es importante, porque a veces normalizamos lo que nos está destruyendo. Si te identificás con esa dificultad para poner límites, seguramente sabés cómo te sentís cuando te enfrentás a esa dificultad. No poner límites tiene efectos profundos en nuestra salud emocional, física y relacional. A nivel interno, aumentan el estrés, la ansiedad y el cansancio crónico al vivir constantemente sobrepasando la propia capacidad. Se generan resentimientos,
frustración y sensación de injusticia, porque la persona siente que siempre da más de lo que recibe. La autoestima se deteriora porque el mensaje interno es: lo mío no importa, mis necesidades son secundarias, o yo valgo por lo que hago por otros, no por quién soy. En lo relacional, las relaciones se vuelven desiguales, desbalanceadas. La persona tiende a ocupar el rol de cuidador, de salvador o del que se encarga de todo, mientras minimiza sus propios límites. Aparecen vínculos de dependencia, de manipulación o de abuso, porque la dificultad para decir no facilita que otros se aprovechen, aunque no siempre lo hagan de forma consciente. Surgen conflictos pasivo-agresivos. Como se evita el conflicto directo, aparecen explosiones, distanciamientos bruscos o cortes de relaciones después de mucho acumular. En lo laboral, por ejemplo, la falta de límites se asocia con sobrecarga de trabajo, dificultades para desconectar una vez fuera del trabajo, dificultades para delegar y un mayor riesgo de quemarse. Decir siempre que sí a tareas extras, horarios y compromisos sin negociación mantienen a la persona en una situación de desgaste y de sensación de no ser valorada. En resumen, las consecuencias de no poner límites nos trae agotamiento emocional, resentimiento, vínculos desbalanceados, dinámicas donde siempre das más de lo que recibís, pérdidas de autoestima, sensación de invisibilidad, estrés crónico, somatizaciones como dolores de cabeza, de espalda, ansiedad o insomnio, relaciones tóxicas o dependientes, falta de propósito en la vida y sobre todo vivir desconectado de tu verdad. Decir sí cuando tu alma quiere decir no es una forma de abandono propio. ¿Cómo se ve un límite saludable? Un límite sano es claro, suave, firme, respetuoso y consistente. No se impone, se comunica, no busca controlar al otro, busca proteger tu bienestar. Algunos ejemplos de cómo comunicar tus límites de forma clara, suave, contundente y respetuosa son, por ejemplo: ahora no puedo, pero gracias por pensar en mí. O no me siento cómoda con este comentario. Necesito un momento para mí, o no puedo hacerme cargo de esto ahora mismo. La clave es decirlo sin culpa, sin justificarte de más, porque cuanto más te justificas, más fácil es que te den la vuelta a tus argumentos y al final termines cediendo. Y lo más importante es comunicar tus límites sin atacar al otro. Aprender a poner límites no es volverte frío o egoísta, sino relacionarte desde la autenticidad y el respeto mutuo. Cuanto más claros son tus límites, más seguro se siente tu sistema nervioso y más predecibles y confiables se vuelven tus vínculos con los demás. Los límites fortalecen la autoestima porque envían el mensaje interno de mis necesidades importan y merecen ser atendidas. Fomentan el autocontrol y la regulación emocional porque ayudan a elegir dónde invertir energía y cuándo parar de invertirla. Los límites mejoran la calidad de las relaciones, ya que las personas saben a qué atenerse
y pueden confiar más en tu coherencia. Es decir, pueden confiar en que cuando decís sí es sí y cuando decís no es no. Los límites también reducen el estrés y la sensación de vivir en modo supervivencia, porque ordenan prioridades y protegen recursos internos. Desde una mirada terapéutica, aprender a poner límites implica actualizar el guión interno que se creó en tu infancia, pasar de tengo que adaptarme para que me quieran a puedo ser yo y aún así pertenecer y vincularme. ¿Y cómo empezar a poner límites cuando nunca lo aprendiste? No te voy a mentir, empezar no es fácil, pero sí es totalmente posible. Aquí te voy a dejar 4 ejercicios concretos para empezar a practicar. Estos ejercicios están pensados como prácticas sencillas para que puedas empezar a integrar poco a poco. Huelga decir que de ningún modo sustituyen un proceso terapéutico, pero sí que puede acompañarlo y reforzarlo. El ejercicio número 1 es el mapa personal de límites. El primer paso es hacer una lista de las áreas de tu vida, como pareja, familia, amistades, trabajo, tiempo libre, cuerpo, dinero y redes sociales. En el paso 2, para cada área, responde por escrito. ¿Qué cosas estoy tolerando que en realidad me incomodan o me duelen? Y también, ¿qué necesitaría para sentirme más respetada o respetado aquí? Y el paso número 3, marca con un color las situaciones donde siempre decís sí y en realidad quisieras decir no. Estos serán tus primeros escenarios de práctica. El ejercicio número 2 es reconocer tus síes automáticos. Durante una semana, observa cada vez que decís sí sin querer decirlo. Cada noche anota 3 situaciones en las que hayas dicho sí y querías decir no, o al revés, que hayas dicho no y querías decir sí. Anótalo. Para cada situación, para cada una de las situaciones, responde por escrito a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sentí en el cuerpo cuando lo dije? La segunda pregunta es, ¿qué pensé que podía pasar si decía lo contrario? Y la tercera pregunta es, ¿qué hubiera necesitado en ese momento? Este ejercicio te ayuda a tomar conciencia de los miedos asociados a poner límites, ya sea un miedo al rechazo, a provocar un conflicto o a sentir culpa, y a reconocer también patrones repetitivos que se manifiestan a la hora de no poder decir que no. Acordate que tomar conciencia siempre es el primer límite saludable que te permitís. El ejercicio número 3 es el no suave y en pausa. Practicar decir no de forma breve, amable y sin justificarte es importante. Prepara tus propias frases de límite, como una especie de guión asertivo. Es muy útil tener estas frases anclas para no quedarte en blanco cuando te enfrentes a una situación en la que por lo general decís que sí en automático. Yo te voy a dar algunas estructuras generales que luego vos podés adaptarlas a tu estilo. Por ejemplo, gracias, pero no puedo. O esta vez no. O prefiero no hacerlo.
Y una que para mí es muy, muy útil es, antes de responder ese sí automático, podés decir, necesito pensarlo antes de darte una respuesta. La idea es practicar estas frases primero en voz alta, en privado, para que tu cuerpo se acostumbre a la sensación de decirlas y lo viva como seguro. Y el ejercicio número 4 es el límite energético. Antes de un encuentro con personas que te cargan o que te abruman, ya sea por su personalidad o porque le has atribuido autoridad sobre vos, esas personas con las que te sentís avasallada o con las que sentís que te es muy difícil poner un límite, coloca una mano en tu pecho antes de ir a ese encuentro y decite para vos misma o para vos mismo, mi energía es mía, mi paz es sagrada y solo permito lo que me nutre. Repetite esa frase como un mantra para vos mismo. Mi energía es mía, mi paz es sagrada y solo permito lo que me nutre. Esto prepara tu sistema nervioso para poder sostener un límite real. Es importante que te diga que comiences este entrenamiento de poner límites en contextos seguros. ¿Esto qué implica? Implica elegir personas o en contextos con baja carga emocional para vos. Por ejemplo, un conocido, una pequeña petición que te hagan, algo cotidiano. Y practica un no amable pero firme. Por ejemplo, rechazar una invitación a la cual no te apetece ir o no responder de inmediato a un mensaje. Con esta práctica te vas a dar cuenta que el mundo no se derrumba cuando decís que no y que la reacción del otro, incluso si se incomoda un poco, suele ser de aceptación. Esto te va a ayudar a corregir el miedo interno que aprendiste en tu infancia. Si te cuesta poner límites directos, empezá por límites de tiempo. Por ejemplo, en el trabajo, si te piden que te quedes más tiempo del horario habitual, podés decir, hoy solo puedo quedarme 30 minutos. O hasta tal hora estoy disponible, luego necesito descansar o luego tengo que hacer otra cosa. De este modo, comenzás a entrenar el derecho a regular tu energía sin tener que llegar a un no rotundo desde el principio. Y sobre todo, escucha a tu cuerpo, porque él es tu brújula emocional. Antes de responder a una petición, hace una pausa de unos segundos y pregúntate, ¿qué siento en el cuerpo cuando pienso en decir que sí? Y cuando imagino decir que no, sensaciones como opresión en el pecho, un nudo en el estómago o un cansancio súbito suelen indicar que estás a punto de ir en contra de tu límite interno. Tu objetivo será alinear la respuesta verbal con la señal corporal, aunque sea con pequeños pasos. Por ejemplo, pedir tiempo para responder. Un truco con el que yo aprendí a manejar mis síes automáticos fue decir, ¿me disculpas? Tengo que ir al baño. Y así me tomaba mi tiempo para testear qué quería responder en realidad. Para anclar nuestro aprendizaje, es importante hacer una revisión compasiva después de cada intento. Después de cada situación donde intentaste poner un límite, podés anotar qué hiciste bien, aunque sea algo muy pequeñito, y qué te gustaría ajustar para la próxima vez. En lugar de juzgarte por no haber sido suficientemente firme, por ejemplo, reconoce que con cada intento estás reeducando a tu sistema interno y que es normal sentir miedo o culpa al principio.
Sé compasivo y paciente con tu proceso de cambio. Estás reaprendiendo a ser vos mismo o vos misma, y eso, te lo juro, ya te honra. Poner límites es un acto de amor propio. No estás siendo egoísta, no estás siendo fría, estás aprendiendo a honrarte. Y cuando empezás a hacerlo, todo en tu vida cambia. Cambian tus relaciones, tu vitalidad, tu autoestima y tu propósito. Acordate, el límite no es para alejar a los demás, es para acercarte a vos misma, a vos mismo. Gracias por haberme acompañado en este episodio tan intenso que espero y deseo de todo corazón que te haya sido de mucha utilidad. Gracias por tu presencia en este espacio sagrado que creamos entre vos y yo con cada episodio. Si te resuena trabajar conmigo tus límites desde la raíz, puedo acompañarte con amor y presencia en las sesiones de terapia online. En la descripción del vídeo tenés las vías de comunicación conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, por favor, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa. Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.